meses el régimen ha metido a más de 2.500 personas en la cárcel y matado a más de 50 manifestantes. Es la naturaleza del régimen con el que lidiamos. Pero el régimen de Maduro no solamente es una amenaza para los venezolanos, pero es una amenaza para la paz y seguridad de la región también. El aumento de desesperación en Venezuela ha provocado un éxodo masivo del cual nunca hemos visto en el hemisferio occidental. Más de 3 millones de venezolanos han abandonado su amado país y si las cosas no mejoran, se estima que otros 2 millones se espera que sigan antes de que termine el año. Al viajar por la región, mi esposa y yo presenciamos los resultados de esta privación de primera mano. En Manaus, Brasil, hablamos con familias que habían huido de la privación en Venezuela. Y nunca olvidaré cuando un padre me miró con sus 2 hijos a su costado y dijo lo difícil que fue como padre el volver a su casa y decir, hoy no comeremos. Y mientras lo dijo, sus 2 hijos miraron y asintieron, recordando aquellos días. Y luego estaba el día en Cartagena, Colombia, en otra misión, en donde habían ido venezolanos para huir, y una abuela contó que se había puesto tan mal en su pueblo, sus nietos habían tenido que levantarse a las 4 de la mañana para obtener un boleto para conseguir pan a las 4 de la mañana, 4 de la tarde. Los niños pasan hambre. Reunió a sus nietos y huyó del país. Esas son las historias que el mundo merece escuchar de privación, y la realidad es que los que se quedan están sujetos a crimen, violencia y falta de la ley. La gente en Venezuela no roba bancos, roban restaurantes por alimentos, y los colectivos han convertido las calles en zonas de guerra. Venezuela tiene la tasa de muerte más alta del mundo, ante una muerte de 70 personas cada día. Venezuela es un estado fallido y, como dice la historia, los estados fallidos no conocen límites. Los narcotraficantes, pandilleros, hasta terroristas como Hezbollah aprovechan esto para ingresar a la región y exportar crimen y violencia. Si dejamos continuar la crisis, el caos y sufrimiento se difundirá. La lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia. Nicolás Maduro es un dictador sin un derecho legítimo al poder, y Nicolás Maduro debe irse. Pero por todo el sufrimiento de los venezolanos en Venezuela y ciudades pequeñas y grandes, la gente se está sublevando contra su represión y privación. Hoy, esos venezolanos valientes saldrán a la calle otra vez, y como dijo el presidente Trump, la lucha por la libertad en Venezuela recién comienza. Hace 3 meses, luego de que Nicolás Maduro haya juramentado por un segundo periodo en una elección falsa, la Asamblea General, el único organismo legítimo, ejercitó su poder con la Constitución y eligió a un nuevo líder, el presidente interino Juan Guaidó. Y en todo el hemisferio occidental, las naciones se han puesto de lado y han apoyado a este presidente. El mes pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo votó por reconocer a Guaidó como su representante. Esta semana, el G7 emitió una declaración diciendo que la elección de mayo del 2018 le faltaba legitimidad, y pidió al régimen de Maduro que restauren la autoridad de la Asamblea
nacional. Y ayer, la Organización de Estados Americanos, la región más antigua del mundo, votó por reconocer al gobierno de Guaidó y sus representantes como los únicos representantes de Venezuela. Ante la indicación del presidente Trump, fuimos la primera nación en reconocer al presidente interino Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y hoy 54 naciones se nos han unido. El hemisferio occidental ha hablado claramente. Las naciones en el mundo han hablado. Es el momento de que las Naciones Unidas alcen la voz. En febrero, Estados Unidos introdujo una resolución al Consejo de Seguridad que pidió por la restauración de la democracia en Venezuela y que el régimen de Maduro permita el ingreso de ayuda humanitaria al país. La resolución no fue aprobada. Dos naciones que siguen apoyando a este régimen brutal usaron su veto para que este Consejo no tome acción. Y mientras Rusia y China siguen obstruyendo el Consejo de Seguridad, países como Cuba siguen apoyando al régimen de Maduro. Durante décadas, Cuba ha intentado crear estados dependientes en la región, en nuestra región. Mientras otros países exportan bienes, Cuba exporta tácticas militares. Al día de hoy, su personal entrenan a policía secreta al silenciar a la oposición y los encarcelan. La semana pasada, las Naciones Estados Unidas trabajó para exportar petróleo y hoy realizaremos una acción para mantener responsable a Cuba por su acción malvada en Venezuela. Y esta semana, además de las acciones de Cuba, Caracas recibió una delegación de Irán para comenzar el servicio aéreo directo entre estas dos capitales. Y esta línea aérea ilegal es usada para exportar terrorismo de Irán, a quien el presidente Trump designó como un país terrorista el lunes. Esta es la compañía que mantiene el presidente Maduro. Y estas naciones siguen apoyándolo aún mientras él les lleva sufrimiento a los venezolanos. Hace 2 meses el dictador bailó mientras sus ciudadanos eran disparados y se quemaban camiones con la ayuda necesitada. A diferencia de otros países, el presidente Trump y Estados Unidos ha apoyado a los venezolanos y estamos decididos a ayudar a las familias y comunidades devastadas por el régimen de Maduro. En este momento, Estados Unidos ha elevado sanciones contra más de 200 personas y personas leales al dictador. Sancionamos a empresas para que no roben a los venezolanos y, como dijo el presidente Trump, podríamos ser mucho más duros. Además, Estados Unidos ha posicionado más de 5 millones de toneladas métricas de provisiones a la frontera con Venezuela para dar ayuda. Hemos dado $2 millones de ayuda para apoyar a venezolanos desplazados y a los países que los alojan. Y hoy el presidente Trump, ante su indicación, dijo que proveeremos más dinero para ayudar en esta crisis. Estados Unidos seguirá aplicando presión diplomática para traer una transición democrática a Venezuela, pero todas las opciones son posibles. Hasta este momento, mientras otros organismos internacionales han actuado, las Naciones Unidas y este Consejo de Seguridad se han negado a actuar, pero ahora que las naciones en este hemisferio han hablado,
El momento llegó para que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y sitúen a su representante en este organismo. Este organismo debería revocar a los representantes de Venezuela, situar al presidente Guaidó y situarlo aquí sin retraso. Con todo respeto, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se ha acabado. Es el momento de que se vaya. Miembros de este Consejo de Seguridad, los hombres, mujeres y niños de Venezuela están sufriendo. Su economía ha sido destruida. Su democracia ha sido destruida. La gente de Venezuela pagan el precio y pronto la región y el mundo también pagará el precio si dejamos de actuar. No puede haber gente que se quede al costado. Para la paz y seguridad del hemisferio y las Naciones Unidas deben estar juntos con la gente de Venezuela. Para ese fin, Estados Unidos está preparando una resolución para reconocer la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó y hoy le pedimos a todos los miembros del Consejo de Seguridad y a los miembros de Estados de las Naciones Unidas que apoyen esta resolución, estén con los venezolanos mientras se sublevan para estar del lado de la democracia y darle libertad a su nación. Y esto están haciendo. Se están levantando contra la intimidación y violencia. Aún hoy los venezolanos están saliendo a las calles para marchar por la libertad. A pesar de las dificultades, siguen marchando. A pesar de la opresión, siguen marchando. A pesar de la oposición, siguen marchando con valentía y fortaleza. Porque marchan a la libertad. Y en las palabras de Simón Bolívar, una gente que ama la libertad al final serán libres. Pero este es el momento de que las Naciones Unidas actúen y para que el mundo esté del lado de los venezolanos mientras marchan a la libertad. La historia nos ha enseñado lo que ocurre cuando las naciones civilizadas permiten que los países se comportan mal. Cuando una dictadura surgió en Europa, el mundo no actuó. Millones de vidas fueron perdidas en la Segunda Guerra Mundial. Esta institución fue forjada en el después de esa guerra, para que las naciones del mundo se unieran y confronten a la dictadura con una sola voz. Así que Estados Unidos le pide a las Naciones Unidas que cumpla con su propósito, rechacen el liderazgo fallido de Nicolás Maduro y estén con nosotros, estén con naciones del mundo en este hemisferio para ayudar a los venezolanos a forjar un mejor futuro. Como el presidente Trump dijo, si las personas buenas no enfrentan a los malos, entonces la maldad sobrevivirá. Las fuerzas de destrucción solamente logran más poder. Así que permítanos hoy rededicarnos a la misión para la cual fue fundado este organismo. Mantener la paz internacional y seguridad.
Y tenemos confianza de que si hacemos eso, si hacemos cada esfuerzo para estar en paz, de que el Dios de la paz nos guiará y nos bendecirá, hoy, mañana y siempre. Así que gracias, señor presidente, por el honor de hablar ante usted hoy. Que Dios bendiga a los venezolanos y que Dios los bendiga a todos ustedes. Un discurso importante del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en Nueva York, en lo que es esta reunión abierta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es lo que ustedes están viendo, y acto seguido estaremos escuchando, por supuesto, que la reacción de países miembros de este Consejo, entre ellos, por supuesto, incluido están Rusia y China, los embajadores, los representantes en este Consejo de Seguridad Nacional. Un mensaje muy importante en el que el vicepresidente Mike Pence subraya repetidamente que es la hora, llegó la hora para que Naciones Unidas y el propio Consejo de Seguridad reconozcan a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y retiren las credenciales directamente al actual representante de Nicolás Maduro, Samuel Moncada, a quienes ustedes vieron repetidamente en las imágenes con cara de extrañamiento, cuando el propio vicepresidente Mike Pence le dijo con todo respeto: señor embajador, usted no debe estar aquí, debe regresar sus credenciales, viajar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que es hora de irse. Se anuncia la resolución que está preparando Estados Unidos, o que ya preparó, justamente urgiendo a los miembros del Consejo de Seguridad y a los miembros de la ONU, a los países miembros de la ONU, a que la aprueben para hacer este reconocimiento a Juan Guaidó. Voy hasta Nueva York con Gilbert Vega, quien ha seguido también este discurso y seguirá las reacciones de los países que van a estar hablando. Gilbert, con lo último, además de conocer que se van a agregar $60 millones de asistencia humanitaria por parte de Estados Unidos para este país. Así es, Gabriela. Es la tercera vez en que el Consejo de Seguridad se reúne aquí en la ciudad de Nueva York para discutir la crisis en Venezuela. La primera vez lo hizo en enero, en uno de los momentos más críticos. Fue una reunión de emergencia el 26 de enero. Después, el 28 de febrero, recordemos, se presentaron dos resoluciones, una de parte de Estados Unidos, apoyada por otros países, y otra por parte de Rusia. Las dos apuntaban en sentidos diferentes, una pues indicando que se debía reconocer a Juan Guaidó y que se debía atención humanitaria, y por parte de Rusia pues también se planteaba que no hubiera un intervencionismo extranjero y que simplemente se buscara un diálogo político en Venezuela. Esas resoluciones, recordemos, pues ninguna fue aprobada, fueron negadas respectivamente, y eso ha planteado pues la división que existe en el Consejo de Seguridad a propósito de la crisis en Venezuela. Es lo mismo que podemos notar hasta el momento de lo que se ve el día de hoy. Esta reunión del Consejo de Seguridad estaba convocada exclusivamente para hablar del tema humanitario, de las urgencias que se tienen en Venezuela a propósito de la falta de alimentos, de la falta de medicinas. Se presentó un reporte por parte de algunos de los representantes de Naciones Unidas, incluido el encargado de asuntos humanitarios. Pero definitivamente lo que hemos visto aquí es que el vicepresidente Mike Pence pues también ha planteado el tema político. Lo ha dicho, tú lo acabas de mencionar, Gabriela, pues se lo ha planteado directamente al embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, que no debería estar aquí, que debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro pues que su tiempo se ha terminado, y también pues insistiéndole a las Naciones Unidas que le retiren las credenciales a Samuel Moncada y se reconozca pues a un representante del presidente interino, como es reconocido por varios países liderados por Estados Unidos, Juan Guaidó. Así de que en estas condiciones pues se está cumpliendo esta reunión, esperando pues cuáles son las decisiones que se deben tomar sobre si las Naciones Unidas en cabeza de Antonio Gutiérrez pues va a lanzar una operación humanitaria, como se lo han pedido varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, para que se realice una operación a gran escala ante las urgentes necesidades humanitarias que hay actualmente en Venezuela, Gabriel. Y todo esto es muy importante cuando hace unas horas escuchábamos también del lado en Caracas, en Venezuela, del lado del presidente Maduro, de Nicolás Maduro, el presidente cuestionado, pues toda esta reunión que ha tenido con los miembros de la Cruz Roja para hablar de la ayuda internacional, el ingreso de la ayuda humanitaria, por cierto, lo mismo que ha hecho el vicepresidente Pence al mencionar estas resoluciones que tocan el ingreso de la ayuda humanitaria. Y Gilbert, importante también, a horas de que despegue también Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, a un viaje que lo llevará a 4 países, incluyendo, por cierto, la frontera colombo-venezolana.
Así es, Gabriela, y es el tema básicamente en que está, digamos, estancada la Organización de Naciones Unidas y también el Consejo de Seguridad. Es como garantizar, y lo dijeron aquí los funcionarios de Naciones Unidas, que se atienda la situación humanitaria y que se garantice las entregas de una manera independiente e imparcial. Son los principios por los cuales la Organización de Naciones está velando, que no haya ninguna utilización política en lo que hace referencia a la atención humanitaria en Venezuela, y lo había anticipado también el portavoz del secretario general, pues que para llegar a esas instancias se debe pues, buscar un acuerdo básicamente con los gobiernos, con los organismos internacionales sobre cómo atender que esta que es una necesidad apremiante. Solamente para darle una cifra, Gabriela, lo que acaba de decir aquí el encargado de asuntos humanitarios es que 3,7 millones de personas en Venezuela sufrieron desnutrición durante el año 2018, y también eso de acuerdo con cifras de la FAO, y también que 1,9 millones de niños necesitan ayuda nutricional, incluyendo 1,3 millones de niños menores de 5 años. Así de que esto plantea pues toda esa urgencia que hay en Venezuela, y es lo que quiere por lo menos el presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Alemania, pues en lo que se enfoque en este momento esta reunión del Consejo de Seguridad. Importante recordar que son 15 países que en las imágenes que tenemos actualizadas en vivo, pues estamos escuchando al representante ruso, y justamente marcamos esa fecha del 28 de febrero de la que tú hablabas, con este borrador de resolución que fue vetado y que menciona Mike Pence en su discurso más temprano. Fue vetado por Rusia y por China, y es importante señalar esto porque esos votos hacen la diferencia en un consejo como este, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gilbert, ¿qué más esperamos en cuanto al posicionamiento de estos otros países? Me imagino yo que querrá hablar también Samuel Moncada al término de esta sesión con la prensa, y lo que escucharemos desde Caracas directamente de las autoridades del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro en torno a lo que ha dicho Mike Pence. Sí, digamos, lo que más se espera por la hora es si habrá una respuesta del secretario general a ese llamado que han hecho pues varios países, y que ha hecho, entre otras, la organización Human Rights Watch, en el sentido de que se lance una operación humanitaria a gran escala. Vamos a estar atentos si efectivamente el secretario general pues digamos hace un anuncio sobre qué pasos se están adoptando por parte de la organización con el concurso del gobierno de Nicolás Maduro, como ha aclarado la ONU, porque es el gobierno que finalmente está reconocido aquí en la ONU, y también pues cuál va a ser la reacción de otros países. Aquí están presentes pues embajadores también de otros países que apoyan a Nicolás Maduro. Hace algunos minutos también habló aquí el embajador de Bolivia, está presente el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, también fijando la posición de Colombia como quiera, pues que es uno de los países que más, digamos, ha lidiado con esta crisis humanitaria y con todo el tema, pues, de las tensiones políticas que hay en Venezuela. Así de que son varios discursos que vamos a ver, pero lo que va a quedar una vez, y es lo que hemos visto anteriormente, Gabriela, pues es cómo están planteadas dos posiciones en el Consejo de Seguridad, tal como pues están planteadas a nivel internacional. Así mismo es, incluso hasta en el Fondo Monetario Internacional, donde también hay ese limbo que impide pues algunas otras decisiones de las autoridades. Te agradezco, Gilbert. Seguimos la historia con tu apoyo mientras escuchamos las reacciones de todos estos miembros de este Consejo de Seguridad. Y nosotros insistimos en la reunión del día de hoy, el mensaje del vicepresidente Mike Pence para el secretario general de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad es que se respalde la resolución que prepara y que tiene Estados Unidos, por la cual se busca el reconocimiento de Juan Guaidó como el representante legal ante estos organismos. Juan Guaidó, ustedes lo saben, se declaró presidente encargado de Venezuela el 23 de enero pasado, además de este monto adicional de la ayuda humanitaria que anuncia de asistencia financiera que anuncia el gobierno estadounidense. 60 millones de dólares se van a agregar a los 200 millones de dólares para ayudar a los desplazados y las comunidades que están respaldando a todos los venezolanos que han tenido que salir de su país. Vamos a seguir monitoreando esta sesión. Manténgase en sintonía. Mientras tanto, de CNN en español llega en breve ya Realidades en Concreto. Siga con nosotros.